Ya chiquillo está grabando. Primero que todo saludarlos, espero que estén todos muy bien. Y bueno, hoy día vamos a realizar lo que es la ayudantía número 5 de cadena de suministro. El tema de que se va a ver es el mismo que se tocó em, en la ayudantía pasada, que es el de problema de localización, pero ahora con restricción de capacidad. ¿Ok? Entonces les voy a leer primero el problema y luego de eso voy a pasar al notebook para explicarles en qué consiste, ¿ya? Entonces el problema dice: en Santiago se produce una emergencia sanitaria debido a la propagación del virus de la fiebre española, lo que requiere vacunar con urgencia a la población perteneciente a las comunas de mayor riesgo de la ciudad con una vacuna especial producida en China. El gobierno gestionará el transporte vía terrestre de las vacunas desde Santiago Centro hasta las demás comunas. Para cumplir con el objetivo, el Ministerio de Salud le entregará al gobierno una tabla en donde aparece la cantidad de personas que deben ser vacunadas para cada comuna en Santiago. Además hará entrega de una tabla con la distancia entre cada una de las comunas, ya que una vez que arriben las vacunas al país, estas deben ser transportadas de inmediato. Por otro lado, el gobierno de Chile puede utilizar camiones con distintas capacidades, de acuerdo a las características de almacenamiento de la municipalidad. Se refiere a la comuna. El camión más pequeño puede transportar 300.000 unidades de vacunas, los camiones medianos 700.000 y el camión XL un millón de vacunas. La capacidad que tienen las municipalidades de cada comuna se encuentra en la misma tabla que se adjunta en el archivo Excel, que ahí es donde sale la columna capacidad. Les dicen que considere que en Santiago Centro debe haber bodega debido a la ubicación estratégica que tiene. ¿Ok? Se le solicita a usted, como ingeniero industrial de la UCN, que construya un modelo de programación lineal que entregue al gobierno la siguiente información. Y aquí le piden lo siguiente. Nos dicen que en la alternativa A nos dicen cuál es la cantidad mínima de bodegas para que los camiones puedan transportar las vacunas. En la B, qué comunas serán bodegas y qué comuna abastece a cuál. Qué distancia promedio deben recorrer las vacunas en Santiago y qué comuna tiene la mayor distribución de volumen eh, de vacunas. ¿Ya? Entonces, para poder resolver esto, bueno, esto se lo subí el Word y el archivo en Excel. Ahora que estoy grabando el video, que son las 8:20, luego que termine de grabarlo y subirlo al Drive, voy a subirle el notebook. ¿Ok? Entonces aquí está, bueno, el notebook con la solución. El modelo, lo vieron lo más probable con el profe antes de irnos a paro. Y es básicamente la variante acá es que se considera el volumen efectivo de la demanda del cliente. ¿Ok? Entonces, ahora está sujeto a una restricción de capacidad. Ya, entonces, bueno, el modelo sigue siendo el mismo, pero la restricción nueva es que esta, ¿ya? Y de hecho aquí, bueno, se la anoté, que esta restricción asegura que a un almacén nunca se le asignará más demanda de la que es capaz de almacenar, ¿ya? Entonces es muy importante esta restricción y cuando uno aborda estos problemas tiene que identificar si es simplemente un problema de localización o tiene restricción de capacidad o restricción de presupuesto, por ejemplo, cosas así. En el video anterior le había dicho que si tiene una restricción de presupuesto en el enunciado, eh, una forma de abordarlo era que, cierto que tenemos un cierto costo asociado a la instalación de una bodega, entonces si les dicen que deben cumplir un cierto presupuesto, pueden realizar una restricción para poder modelar eso, de que, por ejemplo, no sé, el costo de instalar la bodega I por la variable XY, que representa si es que el nodo I es bodega, tiene que ser menor o igual al presupuesto, ¿ya? Eso es una forma de abordarlo. También les comenté en el video anterior de que eso lo vi yo en la prueba que me entró, así que como es programación lineal pueden entrar estas variantes, ¿ya? Entonces hoy día vamos a ver otro tipo de variantes. Ok, entonces el primer paso siempre, como siempre vemos, que es importar las librerías, ¿cierto? La de Groovy, también para graficar en caso de o NumPy o Pandas. Generalmente ocupamos la de Pandas porque es la que nos ayuda a poder manipular los datos. Entonces, lo primero es importar lo que son las demandas, ¿cierto? Por comuna. Y
Y bueno, según el enunciado, aquí esto creo que no lo leí. Ah, no sé si lo leí. Considere que en Santiago Centro debe haber bodega debido a la ubicación estratégica que tiene. Entonces, al decirnos esto, esta parte de acá, quiere decir que sí o sí el X8 que representa Santiago Centro debe ser bodega. ¿Ok? Por lo tanto, esa restricción tiene que ser X8 igual a 1. ¿Ya? Esta es la que nos da el problema. Entonces esta hay que incluirla, hay que agregarla a esta, digamos, a este modelo que es como, digamos, estándar, entre comillas. Entonces hay que considerarlo, ¿ok? Entonces por lo mismo hay que leer muy bien el enunciado. Entonces siguiendo, bueno, declaramos la cantidad de comunas, en este caso va a ser 12. Y bueno, armamos lo que viene siendo el conjunto n, que representa los índices de cada ciudad. O sea, perdón, de cada comuna. Ya, bueno, lo otro es importar lo que son la matriz de distancia. Y bueno, una forma de hacerlo, bueno, en el video anterior lo hice como con el método carretero, que es como agregar una fila o sea, fila por fila. Pero uno a través de los for loop puede automatizar esto, ¿ya? Lo que viene siendo la matriz de distancia. Pero para poder archivarlo, no archivar, perdón, para poder guardar en una lista los nombres, podemos hacer esto, ¿ya? Esto lo he tocado varias veces, lo he dicho, que por ejemplo podemos con este código de acá que es toList, podemos señalar por ejemplo que del data frame de la columna comuna del data frame va a estar guardado en la variable columna y esto va a estar en una lista, ¿ya? La misma lógica para la demanda. Entonces aquí podemos ver, lo bueno de Python es que podemos escribir, nos pueden retornar dos o más cosas, pues. Entonces por lo mismo podemos poner al tiro dos cosas y con el coma y nos entrega al tiro las dos. Es más versátil. Entonces, bueno, dicho esto, hacemos con esa lógica, guardamos en una lista, en una variable, perdón, de tipo lista, las comunas y la demanda. Estos son los nombres de las comunas y estas de la demanda, ya, de cada una. Y para poder, como les decía, hacer la matriz de distancia, lo que uno puede hacer es a través de un for, ¿ya? Mucho más sencillo que hacerlo como por decirlo así, con el método carretero, que es como una por una. Le ahorra mucho tiempo hacerlo con un for. Y además esto está hecho como automatizado, digamos. Entonces, si entienden la lógica que hay detrás de este for, podrían hacerlo para cualquier tipo de matriz, ¿ya? Entonces, bueno, esto lo que hace básicamente es que creamos una lista, una variable de tipo lista que va a estar vacía, ¿cierto? Y que con este for voy recorriendo todos los índices de las comunas, ¿ya? En las comunas, ¿cierto? Que son las que están acá, esta lista que está acá, entonces voy recorriendo cuando esto vale cero, cuando vale uno, 2, 3, 4 y así. Y lo que voy a hacer es que le voy a agregar a la lista de instancias, que esta que está acá, que le voy a agregar lo que está dentro del paréntesis, que esto que está acá, ¿cierto? Y lo que le voy a agregar va a ser la lista. ¿Qué lista? Que va a ser la lista según la posición que vaya recorriendo del DT. ¿Ya? El DT es, recuerden, es lo que está aquí. ¿Ya? Entonces va a ir fila por fila, índice por índice, guardando todos estos valores en una lista. ¿Ya? Entonces lo que al final queda de cuando nosotros lo imprimimos es que queda la matriz de distancia, ¿ya? No están guardados los nombres porque no es necesario hacerlo, como por ejemplo como están acá, sino que necesitamos solamente trabajar con los valores. Ya estos valores nos van a servir después para poder agregarlo al modelo. Luego de eso importamos lo que viene siendo las capacidades, ¿ya? De cada comuna o de la municipalidad de cada comuna. Estas son las que están dadas por los datos. Ya esto es a través del Excel, entonces no hay mucho que comentar aquí. Ah, bueno, y acá, bueno, refiriéndose obviamente a la hoja en la cual está situada, eso también es importante. Como tip, si le entregan Excel, no sé, pues tres Excel distintos, uno de demanda, uno de capacidad y otro de distancia, le aconsejo que guarden todas este Excel en un solo Excel, con tres hojas, ya porque así sea más fácil y más rápido trabajarlo en Python.
Lo otro es que, siguiendo la lógica que les decía atrás, hace un poquito más antes, de que podemos guardar también las capacidades en una lista. Entonces, el data frame del DC, y le puse DC para diferenciarlo, guardo todas las capacidades, ¿ya? En una lista. Y en esta variable que va a estar acá, que viene dada por cap. Luego de eso, bueno, de acá declaramos los arcos, ¿cierto? Que eso ya es sabido, ¿cierto? Que el i, j para cada i en n y para cada j en n, del conjunto n. Y bueno, acá declaramos la cantidad de bodegas. Aquí lo que se hace es que inicialmente uno tiene que poner uno, ¿ya? E ir jugando, bueno, ir subiendo la cantidad de bodegas, ¿ya? Entonces, bueno, por mientras lo voy a correr esto. Bueno, después de acá declaramos el modelo. Luego las variables, que son las mismas. Aquí, como les dije, representa si el nodo i se convierte en bodega, y el i. I sub ij quiere decir que es si la bodega i abastece al cliente j, ¿ya? Lo otro es la función objetivo, que, bueno, ustedes saben que es la distancia ij por la demanda j por la variable binaria, que es y sub ij, ¿ya? Recuerden que esta es adimensional, entonces no tiene un significado, eh, digamos, medible. Entonces, por eso nosotros, cuando les comentaba antes de que ocupamos el AD, ya que es la distancia promedio, o average distance, ya para poder responder las preguntas que nos da el enunciado. Bueno, acá pasamos a la parte de las restricciones. Ya aquí por lo menos se mantiene normal o constante lo que nosotros hemos hecho siempre. Esto de acá no lo corrí. Ya. Y bueno, y si uno coloca acá el dos puntos y coma, es para que no le salga lo que sale, así como Groovy y const y algo así. Si uno lo pone el punto y coma es para que no le salga ya. Entonces uno ejecuta la celda, y acá sí tienen que agregar, recuerden, la restricción nueva, ya, que es que Santiago Centro debe ser siempre bodega. Ya, ok, porque se los dice el enunciado. Les puede dar el caso, por ejemplo, que, no sé, eh, la comuna, no sé, Quilicura, nunca es bodega, porque, no sé, la municipalidad está peleada, o porque están los militares, o X cosas, según el enunciado, ¿ya? Pero si en el caso de que fuese así, por ejemplo, tendrían que ubicar que en este caso yo les dije Quilicura, ¿cierto? Entonces, Quilicura es el x3, ¿cierto? Entonces tendríamos que poner x3 igual a 0, ¿ya? Si les dijeran que no puede ser bodega, o nunca es bodega, ¿ya? Entonces ahí ustedes deberían agregar eso para no considerarlo. Pero en el caso de que no, entonces lo borran, ¿ya? Pero en el caso del problema de aquí es eso. Pero así es la lógica, ¿ya? Bueno, dicho esto, corremos las líneas de código. Y miren, acá si se dan cuenta, el modelo nos entrega que es un modelo infactible. Ya, entonces esto quiere decir que el P, o sea, la cantidad de bodegas, hace que esto no es factible con una bodega. Por lo tanto, ustedes tienen que ir probando, ahora con dos, y correr de nuevo. ¿Qué sucede? Si se dan cuenta, aquí también el modelo sigue que es un modelo infactible. Entonces ustedes suben da uno, ya, da poquito, para ver qué onda. Entonces, aquí ¿qué les sale? También les sale que el modelo es infactible. Entonces, si ustedes cambian a 4, por ejemplo, y lo corren de nuevo, acá podemos ver que sí da una solución, ¿ya? Entonces, la cantidad mínima de bodegas que se necesita, acá ya podemos responder, de hecho, la primera pregunta, que es la cantidad mínima que se necesita de bodegas para poder que los camiones transporten en las vacunas a las comunas, ¿ya? Entonces, de 4 para arriba funciona, ¿ya? Ese es como el método, o como la forma de cómo poder abordar estos tipos de problemas. ¿Ok? Entonces, bueno, acá le escribí que la función objetivo es el valor que está aquí, que está más bonito escrito que si uno lo lee directamente de acá, aunque igual si ustedes no tienen problemas en leerlo de acá, también se puede, es una opción nomás.
es comodidad. Entonces, como lo decíamos, en la alternativa A nos preguntan cuál es la cantidad mínima de bodegas para que los camiones puedan transportar las vacunas. Entonces, como les decía, la cantidad mínima viene siendo 4, ¿ya? Y bueno, en la B les preguntan qué comunas serán bodegas y qué comuna abastece a cuál comuna, ¿ya? Em, Como les dije, son 4 bodegas, ¿ya? Porque desde el 4, a partir del un P igual a 4, el modelo, hay un modelo factible, ¿ya? La factibilidad es importante considerarla. Entonces, ¿qué comuna abastece a cuál? ¿O qué comuna es bodega? Acá vemos la respuesta, ¿ya? Bueno, aquí les puse un for. Este creo que ya lo habíamos visto. Es de que... bueno, acá ustedes pueden cambiar esto porque estos son strings, entonces según el contexto del problema uno no lo puede ir cambiando. Aquí esta parte de acá se refiere a la posición I de la lista comunas. Ya acuérdense que comunas las declaramos acá arribita, que está aquí. Ya, esto igual lo hemos leído varias veces. Es que si el valor, porque el punto X, eso se refiere al valor de esta variable, eh, si ese valor es mayor a 0,1 o a 0,9, es decir, es 1 o otro valor, quiero que me imprima qué cosa, la posición I de las listas comunas. Ya, ese índice I que va a ir recorriendo el for para todos los I en el conjunto N, eh, los va a ir recorriendo y los que tengan valor me los quiero que me los imprimáis. Entonces le imprime son las comunas que son bodegas, ¿ok? Entonces aquí, bueno, le está la respuesta, digamos, automatizada ya. Entonces la Cisterna, La Pintana, San Miguel y Santiago Centro son bodegas. Esa vendría siendo como la respuesta de la B, en verdad. Eh, Acá no sé por qué sale A, pero bueno, ustedes saben. Nos preguntan también qué comuna abastece a cuál. Bueno, aquí podemos hacer otro for para poder automatizar la respuesta. Uno podría hacerlo, bueno, de esta manera, así como, bueno, aquí lo corrí. Por ejemplo, poner el i solito y acá les sale la respuesta, ¿ven? Los valores de los i, ¿ven? Los índices asociados y el valor también. Pero esto es feo de verlo, o sea, uno lo puede entender y lo puede saber interpretar, pero para poder hacerlo más amigable a la vista y no tan engorroso, es por esto que yo le enseño como de esta manera, ¿ya? Para poder visualizar de mejor manera la respuesta. Bueno, aquí bueno, la misma lógica de siempre que les comentaba en los videos anteriores, la ayudantías también pasada, es que para cada i en el conjunto n y también para cada j en n, si el valor de la variable, si el valor, ya el punto x, siempre el valor de la variable que está acá, es mayor a 0, entonces quiero que me imprimas qué cosa. Y aquí, bueno, está el string para poner más bonita la respuesta, pero qué cosa va a imprimir al fin y al cabo es la común en la posición i, perdón, la posición i de la lista comunas y la posición j. Ya, este es como, digamos, un par origen-destino. ¿Ya? Entonces, em, eso. Recuerden siempre que está, no sé si es un supuesto o no, pero siempre se considera aquí de que cuando una ciudad, comuna, localidad, lugar que sea bodega, esta siempre se va a abastecer a ella misma. Entonces aquí por lo mismo también el reporte de hecho lo dice, que la cisterna se abastece a ella misma. ¿Ok? Y también abastece a otras comunas. Ya, entonces aquí sale que la cisterna, La Pintana, San Miguel y Santiago Centro, perdón, la cisterna, La Pintana, San Miguel y Santiago Centro, sí, abastecen a cada una de estas comunas que están aquí. ¿Ya? Y también se abastecen a ella misma. Entonces con eso respondemos la pregunta D. La pregunta C nos dice en qué distancia promedio deben recorrer las vacunas en Santiago. ¿Ya? Distancia promedio. ¿Ya? Entonces, cuando nos hacen esa pregunta, ustedes tienen que ver para cada comuna o para cada lugar que es bodega, ya tienen que ver eh, su distancia promedio. Ya, entonces aquí yo le hice también otro for
para que igual lo que me importa es que ustedes aprendan la lógica que hay detrás, porque esto en verdad eh, es lo que me interesa. Entonces, lo que yo hago acá es que for i in range n es lo mismo que decir, por ejemplo, acá, el n grande, es lo mismo al final, pero es una variante, por eso lo quise poner para que ustedes sepan, de que si para cada i en el rango de n o en el conjunto n que corresponde a las comunas, si el valor de la variable xi tiene un valor mayor a 0,1, entonces quiero que me imprimas esas comunas. Ya esto quiere decir que si las variables xi o alguna comuna i toma un valor, o sea, es bodega, quiero que me la imprimas, ¿ya? Entonces aquí nos imprime las que son bodegas, ¿ya? Por eso le sale eso. Y lo otro es que, bueno, con el for y j in range n, que también para cada j en el conjunto de las comunas, si el valor de la variable i sub i j es mayor a 0,1, perdón, que me imprimas esa distancia, ¿ya? La distancia entre el par origen-destino, ¿ya? Del i y j. Entonces aquí, si se dan cuenta, esto es un 0, acá hay 600, 465 y así. Es que quiere decir que es 0 porque primero se abastece ella misma, esta comuna, y luego después abastece a las demás. Entonces uno lo puede hacer de esta manera. Yo siempre lo habíamos visto así, creo, en las ayudantías pasadas. Pero otra manera de hacerlo más bonito, como para eh, hacerlo más agradable, hacer más agradable el reporte, uno lo puede hacer de esta otra manera. ¿Ya? Aquí está un poquito más trabajado, pero al final la lógica es la misma. Ya casi se dan cuenta acá, esto es lo mismo, pero aquí decidí cómo agregar esto ya. Esto es otra forma de poder escribir las cosas. Eh, con el F acá atrás y uno tiene las comillas, estas que están aquí. Cuando uno escribe cosas dentro de entre comillas, habla de cosas que se llaman strings, que son letras, caracteres. Entonces con el F uno puede dentro de un string, perdón, ocupar los corchetes. Estos corchetes los que nos permiten es poder llamar a una variable, ¿ya? Entonces esto es muy cómodo ocupando como este método para poder escribir cosas porque eh, podemos poner esa variable en una cierta posición y como está dentro de un for puede llamar a cada rato eso. Entonces eh, es mucho más cómodo y uno puede cambiar cosas nomás y le resulta el mismo reporte. Entonces esto está como de cierta manera automatizado. Eso. Entonces acá bueno les puse la distancia recorrida desde la comunas I, o sea, desde la cisterna, de la comuna de la cisterna hasta la comuna, también la cisterna es de 0 a 0. ¿Ven? Esto es lo que se refiere al 0 que está aquí. Después de la cisterna hasta la granja es de 600, que es el que está aquí. Es lo mismo que está acá. ¿Ven? Y aquí y así lo mismo, 465, el que está acá. Pero esto está escrito, como ustedes pueden ver, de mejor manera. ¿Ya? Entonces, bueno, eso. Lo otro, bueno, aquí y acá puse la distancia, esto que está aquí. Esto es porque, bueno, acá multiplico lo que viene siendo esta variable. Si el valor de esta variable binaria es 1, claro, toma un valor, ¿ya? Si es que no, entonces obviamente si esto es 0 no lo considera. Por lo tanto, por eso sale lo que son las respuestas y no lo demás. Ya, entonces, bueno, así se responde la alternativa. Nos preguntan por la C, la distancia promedio. Ya. Entonces, para poder responder la distancia promedio, esto creo que era distancia recorrida. Sí, es que estas son las distancias individuales. Pero nosotros como necesitamos la distancia promedio, este reporte nos ayuda a saber para poder sacar la distancia promedio. Entonces aquí lo que hice fue declarar una variable que viene siendo Cisterna, Pintana, San Miguel, Santiago Centro, que son las comunas que son bodegas. Esto lo fue manual. Lo quería hacer con un for y todas esas cosas, pero no me dio el tiempo, entonces no alcancé. Pero una opción es esta que está aquí, que es que ocupan estos valores que le dan, el 0, el 600, el 400, 650, el 390, así, el 800, para en el caso de la cisterna, y así van para cada una.
Lo suman y lo dividen en la cantidad total. Recuerden siempre que como está el supuesto de que la localidad o la ubicación que es bodega se abastece a sí misma, tienen que considerarla cuando saquen el promedio, ¿ya? Entonces, porque como acá está el cero, está implícito, pero yo lo pongo acá porque declararlo así para poder ser más claro. Ya, entonces sacan el promedio de la comuna de la cisterna, esta es la distancia, ¿cierto? La Pintana, bueno, es cero porque aquí, bueno, la Pintana se abastece ella misma nomás y a nadie más, pues entonces por lo tanto es cero. San Miguel son los que están, son estos valores que están aquí. 0, 10, 170 que están aquí. Y bueno, y los otros 0, 155 y 19 los que están acá, para Santiago Centro. Ya. Entonces aquí como le había explicado antes, con el F pues ustedes pueden escribir de mejor manera el reporte. Entonces aquí bueno sale que la distancia promedio para las siguientes comunas son. Y aquí bueno para la cisterna son de 451 kilómetros, la Pintana 0 kilómetros obviamente, porque se abastece ella misma nomás. San Miguel 600, o sea perdón 60 kilómetros y Santiago Centro 58. ¿Ya? Así se responde la pregunta C. Esto también lo había tocado este mismo tema en la ayudantía pasada. Entonces, si tienen alguna duda o consulta, pueden revisar el video anterior o también me pueden consultar. Yo siempre voy a estar disponible para cualquier duda. Entonces, si se responde la alternativa C. Y la alternativa D, que se refiere a qué comuna tiene la mayor distribución de volumen de vacunas. Esta pregunta es nueva. Entonces, ¿cómo se aborda? Em, Aquí en la ayudantía pasada lo escribí así, ya que es como por el método carretero, digamos, que es sacar el volumen por ciudad y estas cosas o por bodega. Pero esto es muy engorroso, es como, o sea, no engorroso, uno se puede equivocar, tiene alta probabilidad de equivocarse. Entonces lo que uno puede hacer es se me ocurrió hacer este for, que de hecho lo hice hoy día así como para ver y claro, me resultó. Entonces, en vez de hacerlo así, ustedes pueden optar las dos maneras. Yo siempre les doy como todas las maneras posibles que en las cuales yo he intentado para poder resolver estos problemas, pero ustedes eligen la que más le acomode, ¿ya? Entonces, en vez de hacer esto, lo voy a borrar. Bueno, de hecho aquí está lo de la ayudantía pasada, que esto en verdad no iría. Bueno, fue todo manual. Em, Uno lo puede hacer con este for, ¿ya? Entonces, ¿qué dice acá? Que para cada i en el conjunto de la n o en el rango n, em, si la variable, ¿cierto? El valor de la variable es mayor a 0,1, quiero que me imprima ¿qué cosa? La comuna, ¿ya? Es decir, la comuna que es bodega. Esto es lo que dice básicamente esta línea de acá. Es que si la ubicación I es bodega, entonces imprímeme esa misma posición o esa misma ubicación I, llámamela según ese índice de la lista comunas, ¿ya? Entonces aquí por eso puse la comuna, o sea, por eso sale la comuna, la cisterna abastece a, ¿ya? Y esa es la lógica. Y acá, bueno, para cada J en el rango N o en el conjunto N, em, si el valor de la variable es mayor a 0,1 o es 1, digamos, sí, si es mayor a 0,1, quiero que me imprimas qué cosa. Em, la posición J de la lista comunas y además esa demanda, la demanda en la posición J. Ya, entonces es como que lo que yo hago aquí es reportar qué bodega abastece a quién y también, o sea, qué localidad es bodega y esa bodega abastece a quiénes, qué lugares y además quiero saber esa demanda, ¿ya? O sea, de cuánto yo estoy abasteciéndolo, cuánto volumen de demanda, ¿ya? Entonces, por eso puse aquí esto. Y aquí, bueno, le entrega el reporte súper ordenadito. Acá dice que la comuna de la cisterna abastece a, que esta es bodega, ¿cierto? Y que dice, se abastece ella misma, ¿cierto? Como les venía diciendo anteriormente, abastece a la granja y abastece a Quilicura con esta cantidad. Ya recuerden que acá estamos hablando de demanda y acá arriba hablamos de distancia, son cosas diferentes. ¿Ya? Entonces, estos valores que están acá viene siendo para la comuna de la cisterna, ¿cierto? Para esta bodega.
Luego pasamos a La Pintana. Bueno, acá como les decía, ven, la comuna de La Pintana se abastece a La Pintana, ella misma, con 304. Y así sucesivamente para cada bodega. Ya para la bodega de San Miguel se abastece a ella misma, a San Ramón y a Macul. Y la comuna de Santiago Centro se abastece a ella misma, a Pudahuel y a Maipú. Entonces aquí la alternativa D les dicen qué comuna tiene la mayor distribución de volumen. Entonces ustedes tienen que, a partir de esto, tienen que ver qué, cuál es la mayor distribución, ¿ok? Y como ustedes pueden ver, si ustedes suman estos valores, estos que están acá, individualmente, eh, les da que la que concentra mayor demanda o la que tiene mayor distribución de volumen de demanda es Santiago Centro, ¿ya? Entonces, ¿por qué esto? Porque miren, 423 más 101 más 468 da... Eh, tenía aquí el valor. Esperar un poquito. Da 992. Entonces, en comparación a las demás, la cisterna, por ejemplo, daba, si uno suma todos estos valores que están acá, el de la cisterna, la granja, Quilicura, Quinta Normal, Recoleta, uno le da un total de 739. El de La Pintana, por ejemplo, es 304 y el de San Miguel el total es de 544. Entonces, el más grande de las cuatro es Santiago Centro. Entonces, aquí si le preguntan la comuna con mayor distribución de volumen, viene siendo ya Santiago Centro. Y esto también tiene sentido porque si ustedes se van a los datos, eh, los tengo aquí, es bueno igual echarle un looking a los datos antes porque... Oh, esperen, me equivoqué. Aquí... Porque la comuna la comuna de Santiago Centro, si ustedes ven, miren, tiene la mayor capacidad. Entonces es lógico también que como al tener mayor capacidad, el mismo modelo le va a asignar más demanda. ¿Ya? Es bueno que también echen una miradita a estos datos antes de, para como entender un poco o el posible comportamiento que podría tener la respuesta. ¿Ya? Miren, abrí el Excel pero por haberlo visto acá. Ya, pero se entiende la idea. Ya, entonces en el caso de, por ejemplo, si le preguntasen qué bodega eh, posee la menor distribución, siguiendo esta misma lógica, es la que sumando todas las demandas que satisface, ¿cuál es la menor? Ya en este caso vemos lo que es la mayor, que es Santiago Centro, pero si fuese la menor, por ejemplo, sería la Pintana, porque la Pintana solamente se abastece ella misma y sería de 304. Ya en el caso de que les preguntasen en la prueba. Pero eso más que nada. Estas son como las variantes que podrían haber en este tipo de problemas. Como les dije antes, restricción de presupuesto o también alguna restricción de que alguna bodega siempre tiene que estar, siempre se debe ocupar o alguna otra que nunca se debe ocupar debido a cualquier cosa que pase según el contexto del problema. O también recuerden que también les pueden modificar el tema de pues tienen que meter mano o sea, perdón, tengan que meter mano en la función objetivo. Les pueden decir, por ejemplo, que la distancia, no sé, máxima puede ser de tanto nomás. Y ustedes tienen que ir jugando. ¿Ok? Pero para eso tienen que primero, bueno, ver esto, entenderlo, ver los videos. eh, y uno, al momento de que estudien, cualquier duda o consulta, me la hacen. Así que eso. Por lo que sé, lo más probable es que la prueba sea pronto. El profe me recuerdo que la había asignado una semana después de que fue el receso de, del paro y todas esas cosas. No sé aún cómo va a estar la situación, pero por lo menos tienen este video para poder apoyarse de la materia, de lo que se está viendo y todo. Y bueno, el horario de ayudantía. Eh, Cualquier consulta, igual como les he dicho, me la hacen. Y, y eso. Así que espero que estén súper bien. Cuídense harto, por favor.
Y, y eso, que les vaya súper, súper bien.